Señoras y señores, Cadena Nacional ya está en el aire a través de las pantallas de Vía X, iniciando una nueva semana de conversación junto a todos ustedes a través de las pantallas de Vía X, por supuesto, a las 21:30, nuestra cita de cada día. Nuestro primer invitado del día de hoy fue uno de nuestros primeros invitados también el año pasado, la temporada del año pasado. Él fue uno de los que abrió el programa. Había sido recientemente electo ministro de Estado. Estaba con la maleta llena de sueños, por cierto. De hecho, en la conversación que tuvimos acá, hicimos como una suerte de ficción y él entregó cuáles creía él que serían sus marcas, las cosas por las cuales sería recordado su ministerio. Bueno, yo creo que alcanzó a terminar algunas y otras no, porque el día 13 de junio el presidente Sebastián Piñera hizo un cambio en el equipo y él fue una de las personas que salió del gabinete. Muchas frases que al parecer le jugaron una mala pasada, quizás le faltó muñeca política. Queremos, con la templanza que da el tiempo, hacer ese análisis, ¿no? ¿Qué le faltó? ¿Qué le quedó pendiente? ¿Qué cree que se está haciendo bien actualmente? ¿Qué cree que se está haciendo mal también? Señoras y señores, conversamos esta noche con el exministro de Salud, el doctor Emilio Santelices, en Cadena Nacional. Fuerte el aplauso. ¿Cómo está, Emilio? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Emilio le digo hoy día, ya no Sí, claro. ministro, ¿cómo le va? Y todo el cuento. Pero yo me imagino que en la calle la gente sigue diciéndole ministro, ¿no? Ministro, doctor, Emilio, todas las maneras son respetuosas y son bien recibidas. Fantástico. Sentémonos de inmediato, por favor, para iniciar la conversación. Muy bienvenido. Muchas gracias, Iván, por la Claro, invitación. por favor, un placer. Oiga, a ver, a los pocos días, no sé si al día siguiente o a los 2 días después de que se hizo el cambio en el equipo del presidente Piñera, usted dio una declaración a un periódico en la que dijo no entender bien por qué había salido si estaban haciendo un trabajo fantástico. Tenemos el título, de hecho, lo vamos a ver para los que no lo recuerdan. Ahí está. Me sorprendió la decisión del presidente, estábamos haciendo un trabajo fantástico. Con el paso del tiempo, ¿la entiende más? O sea, yo creo que finalmente son reflexiones que a uno lo llevan a decantar desde esas reflexiones las razones, pero eso para mí ya es tema de pasado. Y hoy día estoy ocupado de que, por una parte, se siga cumpliendo en profundidad el programa de gobierno que, por lo demás, construimos con un equipo durante año y medio, 2 años previo a presentarse el presidente Piñera de candidato. Ajá. Y, por lo tanto, tenemos una responsabilidad con el país, independiente de donde uno esté, tiene que seguir contribuyendo a la causa. Y yo desde ahí me muevo y esa es mi motivación hoy día, digamos. Ya, pero ¿entiende cuáles fueron los motivos que tuvo el presidente Sebastián Piñera? Imagino que tiene que haber conversado con él y él se las expresó, ¿no? ¿Quedó conforme con esas explicaciones? ¿Entiende qué es lo que pasó? ¿Por qué usted salió? Porque esa declaración que está ahí es como la de alguien que no entiende bien qué es lo que ocurrió, ¿no? Con el paso de este año ya, ¿entiende qué es lo que pasó? No, sigo sin entenderlo, pero para mí eso no es lo relevante. Lo relevante es que lo que nosotros trazamos como necesidad país para resolver los temas de salud se siga desarrollando, porque yo creo que los presidentes, en primer lugar, tienen la prerrogativa y hay variables que no necesariamente pueden compartir con uno, y yo eso lo respeto y lo entiendo, y por consiguiente estar esperando esa respuesta uno solo lo inhibiría en lo que es más importante, que es el propósito por el cual uno está en política y está en política pública, en salud en este caso. Ajá. Por lo tanto, para mí, ese es un tema que ya ocurrió. Y lo que reitero, lo que insisto en que lo importante es que sigamos construyendo país con una salud más robusta, una salud pública más robusta y conversando con los distintos actores para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Usted mismo planteó en el momento de su salida, habló en alguna entrevista de que había recibido mucho fuego de los que estaban al lado suyo, ¿no? De la gente de Chile Vamos, fuego amigo, como se conoce, ¿no? ¿Siente que le faltó algún tipo de preparación como en política o cintura política, más que su expertise técnico, digamos? O sea, sin duda, mi trayectoria ha puesto el énfasis en el desarrollo de políticas públicas en salud, pero hay otro ámbito que tiene que ver más con la política partidista, y desde allí, obviamente, mi experiencia era escasa. La había tenido de estudiante, Ajá, pero en este otro periodo no la tenía, y sin duda que ahí hay un espacio de aprendizaje que lo fui haciendo de manera intensiva, y seguramente eso puede haber contribuido, pero eso es un antecedente nada más que perfecto. no le doy mayor relevancia hoy día. Ajá. Asumió el ministro Mañalich en su reemplazo
Y más allá de hacer un análisis, porque lleva muy poco tiempo, sería mezquino quizás hacer como un análisis de lo que ha sido su gestión. Usted ha tenido ciertas diferencias públicas con él respecto particularmente, y vamos a partir con la primera, digamos, lo que tiene que ver con la política pública de Hospital Digital. Usted puso un tuit en su cuenta, que lo vamos a leer a continuación. Es de esperar que sus dichos apunten efectivamente en recuperar Hospital Digital, que hasta ahora se ha dedicado a destruir, especialmente considerando que los montos de presupuesto 2020 no bastan de ninguna forma para cumplir con lo comprometido. Con la fe pública no se juega, dijo usted. ¿Por qué le parece que el ministro Mañalich está destruyendo Hospital Digital? No, lo que ocurre ahí es que nosotros hemos concebido y concebimos en el programa de gobierno y esto claramente definido en la tarea que nos había encomendado el presidente, que hoy día los problemas que tenemos en salud en Chile, algunos de ellos son estructurales, es decir, requerimos más especialistas, eso va a tomar muchos años. Chile tiene una geografía caprichosa, tenemos más de 2 millones de personas que viven en zonas rurales. Los especialistas no están distribuidos de manera equitativa a lo largo de todo el país. Claro. Y eso no lo vamos a resolver ni con una ley, ni con un decreto, ni en muchos años. El mundo digital nos ha enseñado que a partir de estas tecnologías uno puede generar acceso a la salud, porque tiene una característica que es ageográfico, es atemporal. Sí, claro. Un especialista que está en Arica puede atender a un paciente de Puerto Montt. Y teniendo todas esas consideraciones, hoy día en Chile tenemos las competencias, el conocimiento, la experiencia, los equipos que hacen posible que podamos plasmar en políticas públicas la implementación de un hospital digital. Y eso es un tema que nosotros creemos que hay que avanzar y hay que profundizar en él. Y mis dichos dicen relación con que el énfasis que se le ha dado a esto no ha tenido la fuerza, y no la ha tenido porque hay una visión que es diferente y que yo no la comparto, y eso es lo que trasunto en lo que dije, en el sentido de que hay muchos que no entienden bien la telemedicina, que es algo que en Chile ya existe hace 15 años, por ejemplo, para que entiendan los auditores, ¿no es cierto?, los televidentes. La telemedicina es que contactamos un punto con otro y, por ejemplo, mandamos un electrocardiograma y en otro lugar lo informan. Ajá. Eso es telemedicina. Cuando hablamos de salud digital estamos hablando de un concepto mucho más amplio, es decir, que exista un sistema que captura información, la envía hacia otro punto, ajá, se generan decisiones, esas decisiones son en tiempo real prácticamente, esta información se lleva a la nube, la persona puede acompañarse, puede tener un registro clínico que es compartido, se instala Internet de las cosas en la casa, ajá, de tal manera que uno puede hacer seguimiento de pacientes crónicos. Existen registros particulares para comunidades de pacientes que tienen problemas específicos, por ejemplo, pacientes con diabetes. Se siguen esos pacientes con diabetes, perfecto, se sigue su control a distancia para saber que están bien controlados. Es decir, es un nuevo mundo que se instala para fortalecer, acompañar y enriquecer el mundo físico de atención de salud. Esa es la salud digital. Y lo que yo he visto con preocupación, y por eso lo he relevado, sí, es que aquí, dado que estamos en este salto cuántico en salud en Chile y que todo el mundo nos está mirando, es necesario fortalecer, pero no desde la mirada solamente telemedicina, sino que de esta mirada más holística que le estoy planteando. Perfecto, pero ¿por qué tiene la impresión que se está destruyendo esa política pública? Bueno, porque en la práctica lo que ha ocurrido es que muchas de las iniciativas que nosotros estábamos ya desplegando se han ralentizado y algunas simplemente se han dejado a lado. Una de ellas, por ejemplo, es en la historia, el historial clínico compartido, que finalmente lo que iba a significar que la persona aportara su información independiente de donde yo estuviera. Y eso es una mirada nueva que tenemos que incorporar en salud. La salud y la ficha clínica. Hablemos de la ficha clínica. La ficha clínica hoy día, sí, si usted está en un lugar, tiene que ir a ese lugar para pedir permiso para que le den su ficha para llevar sus antecedentes de donde otro médico, a otro lugar, sí, cuando es su información. Entonces, en el mundo moderno, usted anda con toda su información, menos con sus temas de salud. Y si usted va a otro lugar, sí, el médico parte de cero. Ahí hay pérdida de tiempo, hay falta de antecedentes para tener más conocimiento de lo que se debe hacer. Emilio, lo que no entiendo es si usted me está planteando que el presidente Sebastián Piñera entendía la importancia de implementar y llevar adelante esta política pública del hospital digital, ¿no? ¿Por qué esta administración, la de Jaime Mañalich, no lo está impulsando con la fuerza que se la encomendaron a usted? Bueno, a ver, yo creo que ahí
quien mejor puede dar la respuesta es él, pero lo que yo aprecio es que hay otros énfasis, otras prioridades. Ya decía que aquí hay un tema de conceptualización, que salud digital no es telemedicina, y por ahí va el camino. Y por eso yo me siento con la responsabilidad, con el compromiso, con el programa de gobierno, de seguir aportando y diciendo, no, esto hay que llevarlo de esta manera, y creo que es la manera con que yo, siendo consecuente, con que estoy abrazando una causa que es la de la salud pública, de lo que tenemos que hacer en Chile para hacer de la salud algo que entregue mayor acceso, mayor oportunidad, calidad, en definitiva, democratizar la salud. Mi rol es, desde donde esté, en este caso de la Escuela de Salud Pública, ¿no es cierto?, contribuyendo a que esto siga adelante. Entonces, ¿y puede ser, Emilio, quizás que el actual ministro haya evaluado, por ejemplo, que la política del hospital digital aparece como algo, no quiero decir suntuario, porque es desmerecerla, pero a lo mejor se puede esperar, o es un tema secundario, tomando en cuenta que, como usted bien planteaba, la salud chilena tiene temas estructurales de acceso, las deudas hospitalarias, 800.000 millones de deuda hasta el año pasado? Entonces, uno podría decir, esto parece como un poco suntuario, digámoslo, al lado de los problemas de base que tiene nuestra salud. ¿Puede ser que vaya por ahí? No creo, porque lo que ocurre es que precisamente, y aquí un poco, esto me recuerda a Einstein cuando decía, si seguimos buscando la solución con la forma que pensamos, no vamos a llegar a ella, digamos. Lo que estamos haciendo es precisamente que con una nueva forma de ver y de pensar las cosas vamos a resolverlas, y eso pasa porque ya no es el mundo físico exclusivo el que nos va a dar las soluciones de salud aquí y ahora. El mundo digital tiene ese virtuosismo de que nos está permitiendo, y lo vemos en todos los otros sectores, lo vemos en las comunicaciones, lo vemos en el mundo financiero, en fin, en distintas áreas, ¿no es cierto?, que esta digitalización que se está produciendo está haciendo que tengamos una sociedad que sea más inclusiva, más igualitaria, que todos tengamos el acceso a la información. El conocimiento hoy día no es privativo de nadie, y precisamente en salud tenemos que hacer lo mismo. Es decir, hoy día el conocimiento tiene que difundirse ampliamente para todos. El acceso a la atención del especialista no puede ser para quienes tienen dinero y no para quienes no lo tienen, y esperar que vengan esos especialistas. Entonces aquí hay un tema estructural de cómo vamos a buscar la solución. Y le voy a contar algo más. Fíjense que los costos, cuando uno trabaja con estas tecnologías, se reducen dramáticamente. Entonces, el otro tema estructural que usted me hacía mención, sí, de las deudas, etcétera, también van a disminuir, porque detrás de esto lo que hay es un cambio de sistema de atención. Y ahí aparece otra variable, que no es ponerle tecnología a lo que ya existe, sino que es a la luz del mundo digital, de las tecnologías que hoy día tenemos, remiremos la forma en que estamos haciendo las cosas. Y ahí tenemos un tema estructural que tenemos que resolver, y que es cómo fortalecemos la atención primaria. Dos alternativas, entonces. Uno, ¿podría haber cierta mezquindad por parte del actual ministro Mañalich en no impulsar una política pública que lleva su firma? Dos, ¿habrá un giro hacia medidas o hacia políticas públicas más populares, por no decir populistas, porque creo que no es la palabra correcta, en esta actual gestión? ¿Cuál de las dos? ¿Ninguna de las dos? Yo no me suscribiría a ninguna de las dos, porque por respeto, digamos, a las autoridades en ejercicio, a mí no me gusta establecer diálogos y calificaciones que yo no tengo los antecedentes, sino que más bien yo prefiero generar debates que enriquezcan la continuidad y el desarrollo y perfeccionamiento de la política pública, de tal modo que yo prefiero no suscribir ninguna de ellas, sino más bien poner el acento en lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Es tener una salud más inclusiva, más solidaria. Y a propósito de la introducción del programa, sí, cuando la otra vez conversamos del sello de, sí, mi administración, de mi periodo de administración de salud, creo que va a estar ahí. Va a estar en que, por un lado, estamos invitando esta nueva forma de hacer salud, una salud más integrada, y por otro lado también a incorporar de manera muy robusta, y ahí viene el tema del financiamiento, que otro sello, generamos la impronta de dar un salto en la reforma a las ISAPRES. O sea, somos los primeros, es decir, de la centro derecha, claro, pero nosotros instalamos el concepto, y me siento muy orgulloso de ello, de seguridad social en salud desde la centro derecha, algo que para los sectores de la oposición podía ser impensado. Pero es algo que lo hemos recogido, porque efectivamente
la conceptualización de seguridad social en salud es un cambio de paradigma. Y así como se fue proactivo en esa área que usted sostiene, ¿puede ser que se haya sido poco proactivo en algo que ha dicho el presidente Sebastián Piñera en estos últimos días? Lo ha planteado el ministro Mañalich también a propósito de las 30 medidas para el precio de los remedios, ¿no? Que se presentaron hace algunos días, que se tuvo manga ancha con las farmacias, fiscalización bastante nula respecto de la bioequivalencia de los medicamentos y todo eso. ¿Piensa que le faltó a lo mejor poner más, hincar el diente ahí a usted, a su periodo? No, la verdad es que cuando yo escuché las medidas, junto con aplaudirlas, tuve la tranquilidad de ver que efectivamente se está materializando la hoja de ruta que se había trazado con el presidente, porque nosotros habíamos definido que íbamos a tener cerca del 70% de los productos bioequivalentes, y eso se demora muchos años, y lo que se hizo fue marcar el hito de que eso ya estaba desplegado, pero era un tema que venía desarrollándose de antes. O sea, estas son medidas que tienen su complejidad y, por cierto, no parten el día que se anuncian, sino que partieron mucho antes, de tal modo que ahí solamente vengo a constatar que esa era una línea de trabajo que ya estaba desplegada y que finalmente cobra su materialización a partir del anuncio del presidente entre las 30 medidas. Ministro, ¿cómo sentía ministro? Le digo, mira, increíble como el cargo de ministro queda como instalado. ¿Cómo se sentía usted en lo personal, en lo profesional también, cuando a propósito de una declaración suya o cuando a propósito a raíz de una política pública, etcétera, todo el país estaba citando su nombre, le decían cosas, le planteaban sus inconsistencias de manera pública, fuego por todos lados, ¿no? Usted mismo lo ha planteado, que recibió una cantidad de bombardeos. ¿Qué es lo que sentía? ¿Qué es lo que le pasaba cuando su nombre estaba en boca de todos y hacían burla, sorna, etcétera? A ver, la verdad es que muchos me han preguntado si ahora yo estoy más tranquilo, etcétera, y yo le he dicho, no, la verdad es que estoy tranquilo y siempre lo estuve porque cuando ejercí el cargo de ministro yo tenía claro que aquí había un propósito, y el propósito era cómo le cambiábamos la vida a los chilenos y en particular a los más vulnerables desde la esfera de la salud. Y cuando uno tiene claro el propósito, cuando uno siente que en su historia se ha preparado para cumplir con esa responsabilidad que le entregó al presidente, entiende que hay intereses cruzados, que muchas veces son mezquinos, que no están mirando a la gente. Y cuando tiene uno esa convicción y ese propósito claro, escucha a la distancia ese ruido, pero lo importante es que a uno no lo distraiga. Ese es un elemento que para mí fue muy determinante. Y el otro que forma parte de mi, como le dijera yo, de mi forma de vida, es que uno tiene que ejercer el cargo público desde la dimensión que está al servicio de la gente y con humildad. O sea, quien a uno lo agreda, uno no tiene por qué responderle con agresión, porque a la persona que está esperando un servicio de urgencia, esa pelea mezquina que puede generar y ganar titulares, y hay mucha gente que confunde, si hago una descalificación gano titulares, se está distanciando de resolver el problema. Entonces, por una parte, tener claro la convicción por dónde hay que avanzar, por otro lado, saber que uno está al servicio de la gente con humildad y recogiendo en la medida que contribuye, pero no cayendo en esa pelea. Entonces, para mí, era ruido. Emilio, pero yo tengo la impresión que uno puede tener deslices también, ¿no? Y instalar una frase sin duda, mal dicha, como por ejemplo, a propósito de las cifras del VIH en Chile, que todos sabemos que están disparadas y preocupa, ¿no? Estamos en el podio ahí entre los países que más ha crecido, que más contagios ha tenido en los últimos años. Usted dijo, se refirió a los inmigrantes, ¿no? Dijo que los inmigrantes venían con sus enfermedades a nuestro país, y esa frase fue percibida como una frase absolutamente discriminatoria, ¿no? Y sufrió los embates de los de aquí y de los de acá. Sí. ¿Qué le pasó ahí? Bueno, a ver, es que ahí hay dos elementos. Uno, que uno tiene que aprender, ¿no es cierto?, a comunicar mejor, y eso es un tema que a mí muchas veces me lo hacía ver y con mucha énfasis el presidente. Y yo lo recogía y era parte del aprendizaje. Pero finalmente lo que había detrás de esas afirmaciones que se pudieron haber expresado mejor era una preocupación particular por aquellas personas que venían a Chile. El dato existía y sigue existiendo en términos de que había una población que tenía una mayor prevalencia.
Y al revés, por la preocupación que yo como ministro en ese entonces tenía por esta población, estaba relevando el tema a objeto de poderlos acoger, atender y cuidar. La forma dio pie a que se dijera que esto era discriminatorio, pero finalmente en lo íntimo y en lo que de hecho se estaba haciendo era ir a ayudar e ir a acudir a esas personas. Y la mejor prueba de ello es que nosotros en corto tiempo, cuando nos hicimos cargo en el gobierno, nos dimos cuenta a propósito del VIH la situación alarmante que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que hicimos? Sin eufemismo, cortamos la discusión, dijimos hay que disponibilizar de los condones, hay que generar sexo seguro. Yo no me voy a ir a meter a la habitación de nadie, pero sí voy a ir a cuidarlos a todos para que entiendan que el VIH es una enfermedad crónica, que cualquiera lo puede adquirir, que a nadie debemos discriminar y que debemos educar a los jóvenes para que tengan sexo seguro. Y rápidamente instalamos disponibilidad de los condones más allá de los centros de salud, el test rápido que en Chile no existía, no se conocía, el tratamiento PrEP, que es el tratamiento para las personas que tienen condiciones de riesgo, en particular tratamiento farmacológico. Es decir, se tomaron todas las medidas que internacionalmente se recomiendan. Nos juntamos con ONU-SIDA, trajimos a los expertos. Entonces, cuando uno escucha ese ruido o esas aseveraciones, uno íntimamente se queda, quizás lo puedo haber comunicado mejor, es cierto, pero por Dios que estamos moviendo la aguja en términos de política pública, en lo particular que estamos conversando, que es el VIH. Pero finalmente las personas se quedan con eso, ¿no? ¿Qué es lo que le causa a usted en particular? ¿Le genera impotencia? No, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir educando, hay que seguir impulsando las políticas públicas, hay que seguir creando un ambiente de colaboración en salud. Si el problema que hemos tenido en Chile, y esto nos lleva a otras arenas, ¿no es cierto? Lo vimos en educación, la ministra Cubillo sufrió el mismo embate que sufrí yo en términos de una acusación constitucional, ¿no es cierto?, infundada, que terminó de la misma manera que la mía, digamos, sin piso para poderla aprobar. Habla de que el ambiente enrarecido no nos acerca a las personas, y en salud yo creo que no hay espacio para eso. En salud todos tenemos que conversar, porque si yo como autoridad creo que tengo una bala de plata con la cual voy a lograr todo, soy un presuntuoso o un ignorante. Palabra que se ha escuchado. Emilio, ¿le parece adecuado el uso que se ha hecho del concepto para comunicar políticas públicas de elige bajo ciertos temas que ya tenemos más o menos una convención de que no se puede elegir, ¿no? Estoy pensando en el elige vivir sano, elige vivir sin drogas, pero cuando se ocupa la palabra elige vinculado a la vacunación o a las políticas de vacunación, ¿le parece que está bien o le parece que hay que ser más claro respecto a la importancia y a que aquí no hay dos alternativas? Bueno, en el tema de vacunación, afortunadamente en Chile, estos movimientos antivacuna que han hecho mucho daño en Europa y en Estados Unidos, no han logrado penetrar como ellos hubiesen querido. Afortunadamente digo porque no hay dos opiniones en el mundo que la vacunación y los programas de vacunación han permitido que entre otras medidas, que la humanidad cambie su expectativa de vida como teníamos en siglos anteriores, de 40, 50 años hasta 80 años como estamos llegando en Chile. De tal manera que ahí no hay que confundirse. El mensaje es solo uno. La vacunación es necesaria, es imprescindible y no podemos nosotros caer en estas confusiones que muchas veces se generan de los movimientos. Quienes han contribuido favorablemente en esta materia en Chile, en el desarrollo de esta política, han sido los pediatras, porque la pediatría en Chile tiene una tradición muy robusta. No olvidemos que gracias a los pediatras hemos logrado los indicadores y a los saludistas de mediados del siglo pasado, mis colegas que me antecedieron como saludistas, lograron los índices que tenemos nosotros de mortalidad infantil, en fin. Y ellos tienen un rol y son extraordinariamente grandes educadores. Y eso hace que estemos más blindados, pero no hay que bajar la guardia. Y en eso el Ministerio ha sido muy tenaz en mantener las políticas de programa de vacunación permanente. Le quiero mostrar un tuit del ministro Mañalich justamente a propósito de lo de elige, ¿no? Por ello la palabra elige, dice, es clave para vacunarse, para ejercitar, para no beber, para envejecer, para evitar drogas, para aprender, para donar, para votar. Sin libertad de elegir, la política es vana. ¿Qué le parece ese comentario? Incorporando la variable vacuna.
Claro, lo que ocurre es que yo creo que a partir de esa palabra uno puede tener distintas aproximaciones. A mí en la Escuela de Salud Pública, yo como le digo soy docente de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile, muchas veces, y me identifican claramente con este gobierno, me hacían ver que cómo podemos plantear elige vivir sano cuando hay condiciones que las personas muchas veces no eligen. Eso es efectivo, pero por otro lado hay otra excepción y yo pienso que a eso se refería el tuit a que usted hace mención, el hacer a las personas responsables y ejercer sus libertades para tomar mejores decisiones informadas es extraordinariamente necesario en el mundo moderno y particularmente en salud. ¿Pero con la vacunación también? No, con la vacunación yo creo que ahí no es tema de elegir. Ahí los antecedentes nos muestran que nosotros tenemos que proteger a la población, y cuando digo nosotros, todos, la comunidad en su conjunto, obviamente los tomadores de decisiones, los hacedores de política, los padres, los educadores, y entre todos ya tenemos una decisión colectiva que es protejámonos frente a problemas de salud que la vacunación hoy día nos da respuesta. Emilio Santelices, muy breve, mientras le entrego el libro, porque nos queda muy poco tiempo, ¿qué le hubiera gustado en particular, muy breve, qué no alcanzó a terminar y que le hubiera gustado particularmente dentro de la cantidad de medidas y cosas que tenía encomendadas, digamos, qué le hubiera gustado poder terminar? A ver, yo, como lo dije en mis primeras declaraciones cuando dejé el ministerio, dejamos sentadas las bases de los cambios en salud que se van a instalar en los próximos años. Un modelo de financiamiento más robusto, con un componente solidario, sobre todo en el sistema privado, y fortalecimiento del FONASA. Dejamos instalado el Plan Nacional de VIH, dejamos instalado un plan de cáncer y una ley de cáncer, dejamos las bases para que las ISAPRES dejen de discriminar y dejamos instalado el concepto de que la salud digital vino para quedarse. Con eso me quedo muy contento y creo que eso se sigue desplegando y sigo contribuyendo de los espacios propios para que eso se acelere y se mantenga. ¿Qué me habría gustado poder seguir avanzando? Creo que el fortalecimiento de la atención primaria es clave para los próximos años y ahí se va a jugar el partido. Y ahí hay grandes modernizaciones que hacer, se está avanzando, pero se requiere avanzar más en el cuidado de poblaciones, o sea, cómo nosotros ya hacemos seguimiento inteligente de grupos de mayor riesgo, hay una serie de tecnicismos ahí, pero en síntesis, sí, ¿cómo fortalecemos la atención primaria? Emilio Santelices, le quiero dar las gracias por esta conversa del día de hoy, que le vaya muy bien en sus actividades privadas particulares, mucha suerte en todo, y le regalo gentileza de Penguin Random House, este libro de mi amigo Rafa Gumucio, ¿Por qué soy católico? Un pequeño ensayo respecto a su credo. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, ¿ah? Muy amable. Muchas gracias, que le vaya bien.